Hola, ¿qué tal, hermosa familia? Espero en verdad que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestro estudio semanal. Es muy cierto que las pandemias sacuden y pueden llegar a paralizar el mundo. Nos tocó vivirlo en estos tiempos. Y pueden llegar a afectar la economía, la situación laboral y hasta el estado emocional de cada persona. Todos afectados de una manera u otra por un virus que, aunque no se le ve a simple vista, ha removido con fuerza a las naciones del mundo, como nunca antes se había vivido. Mas en medio del caos y la incertidumbre, una cosa se mantiene constante e irremovible, y es el Evangelio, las buenas noticias. La historia de redención de Dios sigue siendo la mejor de las noticias y la única verdadera cura para las naciones. Vamos a orar para que sea Dios guiándonos en este estudio y dándonos ánimo y renovando nuestra fe por estos tiempos tan hermosos que vienen, que si no conocemos el porqué de estos tiempos, hoy vamos a escudriñarlo un poquito más. Oremos. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor, en que sabemos que, aunque no son perfectos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Y eso es una gran ventaja para nosotros, Señor, porque podemos encontrar la salida a cualquier situación difícil. Y sabemos que no solo encontraremos la respuesta, sino que saldremos diferentes, fortalecidos, Señor, y con un nuevo entendimiento, renovados en nuestras fuerzas y nuestra fe, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a entender las buenas noticias, esa excelente noticia que nos has dado por amor a nosotros, Dios. Guíanos, Espíritu Santo, en este estudio para entenderlo y asimilarlo de la manera en que tú quieres hablarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Mi deuda fue pagada. En Marcos 16:6 nos dice sobre la resurrección de Jesús. Vamos a leer desde el 5, dice. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Si ustedes leen los evangelios, van a ver, van a conocer el sello impactante, el triunfo de Jesús, no solo en la cruz, sino en la tumba, en su resurrección. Y esto es lo que debería impactarnos y mucho más avivar nuestra fe, porque con su resurrección nos hace saber quién es Jesús, la capacidad y el poder que tiene, y eso debería confiarnos quién es nuestro Dios, quién es el que está con nosotros y depender de él. No hay nada más poderoso que Jesús, ¿sí? Porque a él se le dio autoridad sobre muchas cosas, sobre todas las cosas, por lo que hizo por nosotros. En los evangelios nos habla de la historia de Jesús. Pueden leerlo. El primer estudio que tuvimos aquí por YouTube, el primer estudio se trató de eso, si estábamos seguros si Dios nos ama. Y yo les comentaba que estudiáramos los evangelios, que leyéramos los evangelios, y algunos de los evangelios nos va a remover, nos va a hablar y nos va a revelar quién es Jesús y quién eres tú cuando está Jesús contigo, ¿sí? Te invito a que lo leas si no has leído los evangelios. Este es un buen tiempo para meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, en los evangelios nos habla del nacimiento, los milagros y muchas cosas que hizo Jesús. No se pudo escribir todos los milagros que hizo porque pues no sé cuántos libros se llevaría, ¿verdad? Pero bueno, aquí mismo nos enseña también en la palabra de Dios cómo podemos compartir la salvación. En Romanos, en Juan, podemos buscar. Hay muchas maneras de dar a las personas las buenas noticias. Lo primordial es que sepan que Dios les perdona, sin importar sus pecados.
Mientras nos arrepientamos de corazón, Él nos perdona y no se acuerda más de ello, ¿sí? Dios mostró su divinidad, no en su habilidad de bajar de la cruz para salvarse, porque sabíamos que podía hacerlo, ¿verdad? Pero no lo hizo, sino en su disposición de quedarse en la cruz para salvarnos. La cruz nos invita a confiar en que nuestra fe y certeza no están plantados en nuestras circunstancias, sino en nuestro Salvador, nuestro amado Salvador. Jesús no quedó colgado en la cruz. La misma palabra dice en Juan 19:38 que José de Arimatea, él era un judío, era discípulo de Jesús también, ¿sí? Él pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús y le fue concedido. Y entre él y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en telas de lino con especies aromáticas, porque se acercaba la Pascua, en un sepulcro nuevo. Ahí sepultaron a Jesús. Eso lo dice en Juan 19. Pueden leerlo y confirmarlo. En Marcos 16:6, como vimos al principio, nos dice que la tumba quedó vacía. Jesús tampoco quedó en una tumba, ¿sí? Jesús resucitó. Y eso nos muestra el gran y único poder de Dios. Porque no hay ningún poder como el de Dios. Él es único. Él no tiene comparación alguna. Porque ni la muerte misma pudo retenerlo. Él tiene autoridad sobre la muerte. Si no, lean Apocalipsis y vean lo que va a pasar a la muerte y a la vez. Resucitó al tercer día como lo había dicho, que así sería. Y así fue. Algo único sucedió en esa tumba. Y ese debe ser nuestro gozo y el compartir a los demás. A veces compartimos nuestro testimonio a los demás con tristeza, con aflicción, de que es que mira, a mí me sacó de este problema. Debemos compartirlo con gozo, porque ya no estamos en esa circunstancia. Y si estamos en esa circunstancia en nuestra mente, estamos de manera equivocada, porque Dios ya nos trajo una nueva vida y debemos empezar a vivirla y a disfrutarla. Y entre más cerca estemos de Dios, más conozcamos a Dios, vamos a ser renovados en nuestra vida, transformados en nuestra vida. Si tú sigues en el mismo lugar de hace mucho tiempo, desde que recibiste a Jesús, no has avanzado, te estás perdiendo de muchas bendiciones para ti y tu familia. Te invito de verdad que te acerques a Dios y empieces a avanzar en los planes que Dios tiene para ti. Porque Dios no nos quiere estancados. ¿Qué padre quiere a su hijo estancado que se quede nada más hasta la primaria, por ejemplo? A nadie, ¿verdad? Ni a ti, creo, te gustaría quedarte hasta la primaria nada más. No podríamos hacer nada. Dios quiere llevarnos a cosas grandes y ocultas que ni siquiera han pasado por nuestro corazón o nuestra mente, que ni siquiera imaginábamos que podríamos llegar a ser, pero necesitamos permanecer cerca de Él, mantenernos firmes en la palabra, leyendo la palabra para que Él pueda revelarnos, Él pueda llevarnos a un nuevo conocimiento y entendimiento de lo que va a hacer con nosotros. Porque si no conocemos la palabra, no vamos a estar conociendo los propósitos y planes que tiene Dios para tu vida. Te invito a que te acerques a leer la palabra en estos tiempos, que sea tu mejor forma de adorar a Dios, el leer la palabra y compartir a los demás el porqué de estas Pascuas, de esta Pascua. En conclusión, aún en estos tiempos de caos, tenemos buenas noticias que dar al mundo, pues el compartir el Evangelio transformará no solo la vida de aquellos a quienes les compartamos, sino a nosotros mismos y a nuestra descendencia. Nuestro entorno, nuestra colonia, ciudad, país, incluso naciones pueden ser transformadas. Compartamos que Cristo murió por ellos sin importar absolutamente nada, ¿sí?
Él nos perdona y nos acepta. No busquemos más excusas, que Él no necesita, que Él se ve que está bien. Si Dios nos pone, Dios hace que pongamos nuestros ojos en alguien, nuestra mirada en alguien, es porque debemos ir y compartirles. No juzguemos a las personas. No seamos nosotros quien digamos, Él no merece a Dios. Él no necesita de Dios. Si Dios te está poniendo en su camino es porque quiere que le compartas. Todos necesitamos llegar al arrepentimiento y ser salvos. Dios quiere que así sea. Sin importar el pecado, sabemos que Dios nos perdona. No tenemos que vivir con culpa o condenación. Debemos compartir eso. Tu deuda fue pagada. Su deuda fue pagada con alto precio y precio de sangre. Y debemos compartirlo porque fue por amor. Por amor es que Dios trajo salvación a nuestras vidas, nuestras almas, y debemos compartirlo a los demás. Si nosotros compartimos la salvación de las almas para los demás, es una forma de agradecer a Dios, porque estaremos dando de gracia lo que de gracia recibimos. Nosotros no necesitamos hacer nada, no hicimos nada para recibir la salvación, solo arrepentirnos y empezar a depender de Dios. Entonces ellos también pueden hacerlo, ¿sí? Nosotros no juzguemos ni pensemos si lo merecen o no. Dios dice que lo merece y nosotros debemos aceptarlo. Compartamos la salvación de Dios con gozo y con esa pasión con que Dios fue y murió en la cruz. Así como Jesús apasionadamente murió por ti y resucitó, compartámoslo a los demás. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta palabra que yo sé que nos dará un nuevo entendimiento y nos llevará a revelará cuando Jesús resucitó, porque al resucitar Jesús trajo una nueva vida para ti y para mí. Vamos a orar. Oh Padre, bendito Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de Jesús que entregó en la cruz. Gracias por que Jesús resucitó por mí, Señor. Gracias por ese milagro asombroso, Señor. Gracias, Padre, porque ahí nos muestras tu poderío, Señor, tu grandeza, Padre. Que no se nos olvide, Señor, y que con ese gozo mismo en el que sentimos cuando leemos que Jesús resucitó, con ese mismo gozo vayamos y compartamos las buenas nuevas a los demás. Que compartamos, Señor. Ahorita los tiempos están difíciles, la gente está sensible y necesitada, Señor. Que no salga desbordada a vivir la vida loca, Señor, sino que salga entendidos de que tú nos has dado una nueva oportunidad para vivir y una vida diferente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos a compartir, Señor, la salvación de las almas. Llévanos a dar amor a las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermosa familia, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y ánimo, Cristo ya pagó tu deuda. Y está a la diestra del Padre, aún abogando por ti, por mí. Dios les bendiga. Hasta la próxima.